va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Como fue anunciado, recibimos al diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, a quien mucho le agradecemos. Gracias por venir. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de varios temas, entre otros, por ejemplo, usted está en esa comisión que funciona de manera paralela, en coordinación con Presidencia de la República, pero que, para explicarle un poco a la gente, la misión es aterrizar los acuerdos a los que se llega en la reunión del presidente con la oposición. Exactamente, se podría decir que es así. Es una comisión, se la ha conocido como de carácter técnico-político, porque las grandes líneas que se definen en el ámbito que encabeza el presidente de la República, después son profundizadas en este ámbito donde están representados todos los partidos, y que es técnico-política porque allí participamos varios legisladores del Partido Independiente, del Frente Amplio, por mi parte del Partido Nacional, y hay delegaciones técnicas, delegados técnicos del Partido Colorado y también de los demás partidos, que en algún sentido conformamos ese ámbito donde se profundizan esos acuerdos y se redondean, digamos, claro, cosa que ha ocurrido en las últimas horas. Y ya hay 4 iniciativas que están acordadas. ¿Cuáles son? Efectivamente, yo le diría que hay 4 proyectos de ley que ya está acordado que vayan al Parlamento en cuestión de horas, probablemente entre hoy y mañana, o mañana, hoy es feriado, mañana martes, de acuerdo a lo que el doctor Roballo nos anunció en la última reunión. En primer lugar, el proyecto de ley que implementa el Código del Proceso Penal, definiendo el cronograma de fechas o la secuencia de aplicación que fue acordada, más algunos ajustes de algunas normas procesales y una innovación bien interesante que es una disposición que tiende a contemplar la situación de las víctimas, el derecho a que las víctimas sean asistidas y reciban asesoramiento legal cuando no poseen los recursos necesarios. Un segundo proyecto que es el que tiene que ver con el proceso abreviado, una vía alternativa al proceso penal ordinario para determinados casos, donde la prueba es suficiente para probar la comisión de un delito y para adjudicarle ese delito a determinado imputado. A ver, para que todo el mundo entienda que nos está mirando, ¿qué significa eso del proceso abreviado? Significa una vía más rápida, por lo tanto, de definir la situación procesal de un individuo y el esclarecimiento de un hecho delictivo, cuando, repito, la prueba es notoria, es contundente, y cuando hay acuerdo entre el fiscal y el imputado. Esto permite que la situación procesal del imputado se resuelva más rápidamente y le da al fiscal la posibilidad también de reducir la pena hasta 1/3. No es para todos los delitos, no es para los delitos más graves, es para los delitos que llegan hasta determinado mínimo en cuanto a la penalidad. ¿No es así? Es decir, los delitos más leves o los que no son tan graves. Ahora, ese segundo proyecto va acompañado de otras medidas donde hay un acuerdo dispar. Por ejemplo, ese proyecto también incluye otras vías alternativas al proceso penal. Una la compartimos, que es el acuerdo reparatorio. En delitos menores, el acuerdo entre la víctima y el imputado, quien comete el delito. Para que la gente entienda, si yo soy víctima de un delito, pongámosle de una estafa, y surge un entendimiento entre mi persona como víctima y quien comete el delito, quien me estafó, ¿eso sí, qué es lo que permite? Pensemos en un hurto menor, por ejemplo, donde el imputado es primario, ¿verdad? Donde eventualmente en el sistema penal actual no recaería pena de penitenciaría y no habría prisión preventiva. Ok, es para delitos muy menores. Exacto, exacto. No recuerdo en este momento los guarismos o cuáles son los mínimos, sí, pero estamos hablando de delitos que en definitiva se castigan más levemente. Bueno, en ese caso, el acuerdo reparatorio sustituye al proceso penal ordinario más largo. Y por esa vía se descongestiona el sistema judicial. Claro, pero ¿qué es lo que pasa si yo acuerdo con la persona que me intentó robar? Bueno, hay una reparación. El acuerdo tiene que ser reparatorio, la restitución de la cosa, el pago de una indemnización. Todo eso, naturalmente, queda claro que debe arbitrarse en sede judicial. El gobierno lo había planteado inicialmente para que se tramitara eventualmente extrajudicialmente en el ámbito del Ministerio del Interior. La oposición en particular planteó que estaba de acuerdo con el mecanismo, pero siempre y cuando se procesara en el ámbito de la justicia. Entonces, en vez de ser un acuerdo o una mediación extrajudicial, terminó siendo una mediación extraprocesal. ¿No es así? Fuera del proceso, pero en el ámbito de la justicia. Ahora, ahí aparece otro instituto que a nosotros no nos gustó mucho, porque los hechos son penas alternativas a la prisión, que es la suspensión condicional del proceso. Es decir, en determinados delitos, ahí sí el fiscal también puede entender, porque estos mecanismos le dan muchas atribuciones a los fiscales, que van a ser los titulares de la investigación y de la acción, como usted sabe. El fiscal puede disponer la suspensión del proceso a cambio de medidas alternativas, ¿verdad? De medidas sustitutivas a la prisión. Y nosotros ahí consideramos que la mínima, o sea, se aplicaba a delitos de relativa peligrosidad, porque el mínimo era de 4 años. Son delitos que no son excarcelables.
la oposición, el Partido Nacional en particular, dijo que estaba de acuerdo siempre que lo bajáramos a 24 meses. O sea, para delitos que sean excarcelables, no inexcarcelables. No hubo acuerdo, eso irá al Parlamento para que el Parlamento lo resuelva, pero el Partido Nacional no está comprometido con esa posición. O sea que así como está planteado, para delitos de hasta 4 años, podría eventualmente caber una sustitución de prisión. Exacto. Y nosotros creemos que no es este el momento que vive la sociedad el Pero, adecuado para eso. y en el global, entonces, la reforma del nuevo Código de Proceso Penal, ¿es más benigna? Es un cambio de paradigma, eso todos con quienes hablamos están más o menos de acuerdo, ¿no? Vamos a tener que pensar en otra cosa a la que vivimos hoy. Ahora, en el global, pasando raya, ¿es más benigna, sobre todo para con los delitos leves? Yo creo que no es más benigna o en todo caso más dura desde el punto de vista de la consecuencia penal. Creo que estamos en el plano de los procedimientos, del proceso penal. Yo creo que es, en tal caso, más eficiente desde el punto de vista de la tramitación judicial. Creo que además lo que va a permitir es una cuestión muy importante y es que hoy tenemos la enorme mayoría, más de la mitad, de los procesados con prisión que no tienen condena, y yo creo que eso es muy grave y muy complejo desde el punto de vista de la seguridad pública inclusive, y naturalmente desde el punto de vista de la vigencia del Estado de Derecho, y ese tipo de cosas yo creo que se van a resolver satisfactoriamente. Y me parece bueno que el titular de la acción sea el Ministerio Público y el titular de la investigación sea el fiscal actuando con la policía y no el juez, como ocurre actualmente, que el juez termina siendo juez y parte, porque termina investigando con la policía y por lo tanto persiguiendo el delito y después juzgándolo y atribuyendo la pena correspondiente. Y algo que conversábamos fuera de cámara y estos cambios de paradigma que involucra esta reforma del Código de Proceso Penal, que de hecho la estamos conversando y profundizando en ella porque está dentro de los acuerdos que hay entre el gobierno y la oposición. Esto de que el delincuente, a partir de que entre en vigencia esta reforma del Código, espere su sentencia en libertad, salvo en algunos casos, ¿no? Obviamente, de delitos muy graves. ¿Está bien? ¿O es un peligro para la sociedad que alguien que quizás cometió una rapiña en un comercio, quizás no hirió a nadie de gravedad, pero sí lo hizo con violencia, esté esperando su sentencia en libertad? Bueno, yo espero que eso no acontezca. Es decir, el principio es que la prisión preventiva es la excepción, no es la regla. Ahora, aunque sea la excepción, yo parto del supuesto del realismo, que sin ninguna duda las cosas deben de tener. Y en la medida en que estemos frente a un delito cometido con violencia, frente a un potencial delincuente o imputado o indagado que revista una notoria peligrosidad, bueno, yo entiendo que allí el sistema, el propio fiscal y el propio juez tienen que disponer. Claro, pero ¿cuál es la notoria peligrosidad? ¿Dónde está la notoria peligrosidad? Bueno, en estos casos, como en todos los casos... Porque se puede dar que, por ejemplo, yo sea comerciante, víctima de un delito, de un asalto, la policía haya agarrado al delincuente y al otro día lo veo pasar por la puerta de mi comercio. Teóricamente sí, pero repito, yo creo que en esto tenemos que apelar a la sana crítica de los magistrados, tanto de los fiscales como de los jueces. De la misma forma que tenemos que apelar hoy. Es decir, entiendo yo que en este caso el sistema tiene que dar respuestas, pero en nombre del sistema, obviamente, quienes dan la respuesta son los actores del mismo, que en este caso son los magistrados fiscales y los magistrados judiciales, es decir, los fiscales y los jueces. Notoriamente, cuando se trata de un delito cometido con violencia, cuando se trata de un copamiento, cuando se trata de una rapiña especialmente agravada, cuando se trata de un homicidio, cuando se trata de una violación, y cuando, repito, el perfil psicológico de quien cometió ese delito o de quien se supone hay semiplena prueba de que lo cometió, entiendo yo que la prisión preventiva tiene que ser de precepto. Es decir, el cambio de paradigma obviamente tiene un componente teórico que después la práctica determinará en qué medida se aplica, pero tiene la suficiente flexibilidad como para que quienes imparten la justicia, por lo tanto, dispongan lo que tienen que disponer. Decíamos que hay acuerdo en estas 4 iniciativas que seguramente estará llegando al Parlamento en las próximas horas. No le terminé de decir, esa era la segunda, después está la de las libertades anticipadas, que es un tema muy importante, es restringir el beneficio de la libertad anticipada, la libertad provisional y la libertad condicional en casos de reincidencia, en caso de habitualidad y en caso de una actitud reiterante del delito, de reiteración. Y la cuarta, que no hay acuerdo, en lo que hubo acuerdos en que fuera el Parlamento, es la nueva ley orgánica del Ministerio Público, que es un tema bien complejo, bien denso, y respecto del cual el Partido Nacional en particular entendió que esto era razonable que el Parlamento lo analizara con tiempo, porque es un tema muy delicado. Esto tiene que ver con los poderes
del fiscal de corte como jefe del servicio y los límites de ese poder con la independencia de criterio de cada fiscal en el caso concreto. ¿Se le está dando demasiado poder al fiscal de corte? Yo creo que el Ministerio Público está en un proceso de fortalecimiento institucional notorio y por eso tenemos que actuar con mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo, a mí me preocupa Yo le estoy diciendo, si le están dando demasiado, porque usted me dice, está en un proceso de fortalecimiento, eso es innegable. Sí. Ahora, ¿es demasiado? No por la figura del fiscal Jorge Díaz, sino eventualmente porque el día de mañana no va a estar Díaz, va a estar otro. Yo no sé si es demasiado. Yo lo que sí digo es que desde el momento en que creamos la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, ya le dimos autonomía y le dimos muchos instrumentos al fiscal de corte como jefe del servicio. Creo que tenemos que cuidarnos mucho ahora, y tiene que ver con lo que decíamos recién, con esta solución del nuevo estatuto de los fiscales, donde aparecen ahí algunos principios, el principio de unidad de acción, que se supone en función de él, el fiscal de corte le dicta directivas a los fiscales para que actúen en cada caso, ahí hay un límite que tenemos que cuidar mucho. Porque si al poder administrativo, al poder institucional, todavía le agregamos un gran poder para el fiscal de corte en cuanto a las directrices, en cuanto a la política del Ministerio Público, me parece que hay que cuidar mucho los equilibrios. Bueno, pero el fiscal Díaz, que entrevistamos hace algunas semanas aquí, decía que eso era indispensable, en el sentido de, para evitar situaciones en las cuales la ley se aplique de distinta manera, ponía el caso de lo que podría pasar hoy con una incautación de plantas de marihuana. Dice, según la Fiscalía A, corresponde prisión, según la Fiscalía B, le devuelven la planta, se quedan con la planta y lo mandan para su casa, y según la Fiscalía C, le devuelven la planta a quien la tenga y lo mandan para la casa con la planta. Entonces, existen como diferentes criterios y necesitamos que se unifiquen. Bueno, está bien, yo acepto ese planteo, pero quiero discutirlo, porque vamos a entendernos. Hay quienes defienden el sistema de jurisprudencia obligatoria, que es el que dice usted. Más allá del criterio de cada fiscal, hay una directriz o hay un patrón en función del cual los magistrados actúan. Y hay otros que dicen, no, es mejor el sistema de jurisprudencia libre. Cada fiscal en cada caso o cada juez en cada caso resuelve de acuerdo a su sana crítica aplicando la ley, porque en última instancia todo tiene que estar dentro de la ley. Yo creo que hay que lograr un sano equilibrio y creo que ese sano equilibrio, por eso nosotros pedimos que este proyecto fuera al Parlamento, lo vamos a lograr después de un análisis serio y detenido. No era sano ni bueno que en el ámbito de estas comisiones o en este ámbito de negociador en la Presidencia de la República llegáramos a una solución definitiva que entrara poco menos que atada al Poder Legislativo. No, el Parlamento aquí tiene que desarrollar un largo proceso y consultar a todo el mundo. Hay mucha gente que dice que está todo muy lindo en el ámbito de esta negociación con el Parlamento. Hablo de mucha gente y sobre todo cuando uno dialoga en la interna con integrantes de la oposición. Dice, está todo muy lindo, acordamos estas 4 iniciativas, pero todavía no se dio ni media respuesta a lo que nosotros planteamos. ¿Es el momento de poner el acelerador? Totalmente. Déjeme decirle algo. Yo creo que con la reunión del jueves pasado y del martes pasado, los 2 ámbitos que funcionan paralelamente, el que encabeza el presidente y el otro en el que yo participo, que coordina el doctor Roballo, en algún sentido se redondeó la primera etapa. Es decir, ya analizamos las propuestas del gobierno y llegamos a donde pudimos llegar. Tuvimos acuerdos en todo o en parte con relación a estos 4 proyectos. Ahora corresponde empezar a analizar las propuestas de la oposición. El Partido Nacional presentó unos 15 proyectos. En la reunión que encabezó el presidente se empezó a analizar el tema del narcotráfico. Yo intenté que ese tema se conversara en la reunión del jueves. No tuve éxito porque se me dijo que se iba a seguir analizando en la reunión que va a convocar el presidente para esta semana, supuestamente. Pero el Partido Nacional ahora espera que el gobierno le devuelva una idea o una opinión con relación a lo que nosotros planteamos. Que no son simplemente propuestas que apuntan a aumentar penas, como se dice. O que, sobre todo, no son propuestas para aumentar penas pensando que con eso vamos a persuadir a los delincuentes de que no delincan. Son propuestas que apuntan a darle a las soluciones legislativas el realismo que hoy no tienen. No puede ser que en un momento como el que vivimos, donde el narcotráfico y todo lo vinculado a la droga impacta tanto en la seguridad y todos los delitos vinculados con el narcotráfico, como lo ha planteado el senador Larrañaga, se castigan con penas mínimas que implican que esos delitos son excarcelables, no pueden ser excarcelables. Es decir, quien comete un delito vinculado con el narcotráfico tiene que ir preso aunque sea primario. Esa es nuestra idea. Y eso no es para persuadir a que no cometan los delitos. Como se dice siempre, los delincuentes no van a leer el Código Penal antes de delinquir. Pero creo que la respuesta punitiva, creo que la respuesta legislativa tiene que ser adecuada a la realidad que vivimos. ¿Y confían en que ahora sí se pase a esa nueva etapa? Y por lo menos lo vamos a reclamar, porque tampoco, Nicolás, queremos generarle a la población una ilusión desmedida con relación a estos acuerdos.
Es decir, que la gente no crea que porque rija en febrero y en julio del año que viene el nuevo Código del Proceso Penal, algo hablábamos con usted antes de empezar, vamos a advertir un cambio notorio en la seguridad ciudadana. No es así. Es decir, estas son medidas legislativas que apuntan a uno de los componentes del problema, pero solo a uno. Hasta que no cambie la gestión policial, podríamos decir hasta que no cambie el ministro del Interior, pero no quiero, digamos, ser tan reduccionista en el planteo, pero hasta que no haya un cambio de paradigma en el combate al delito, las cosas no van a cambiar. Yo lo digo con absoluta sinceridad porque creo que el primer deber es hablarle claro a la población y decirle las cosas como son. Ahora, las reformas legislativas son buenas, y yo creo que son buenas. En algunos aspectos mejoran la realidad del país y tenemos que ir hacia ellas. Ese es el espíritu con el que el Partido Nacional ha actuado en este ámbito. Y así vamos a seguir actuando hasta donde se pueda. Claro. Ahí está el límite, hasta donde se pueda. ¿Hasta dónde se espera para que el gobierno ponga a prueba y dé una respuesta a los planteamientos que hace el Partido Nacional o la oposición en su conjunto? Mi visión es que ese momento ha llegado y que estamos en esa etapa. Es decir, que ahora yo no me imagino una próxima reunión con el presidente donde el presidente no se pronuncie sobre nuestros planteos vinculados con los delitos del narcotráfico, vinculados con la reforma al Código de la Niñez y de la Adolescencia, vinculados con todos los planteos que el Partido Nacional ha hecho. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? De lo que el gobierno propuso hablar ya se habló y se trabajó con intensidad durante varias reuniones y se llegó a este resultado, que en parte es satisfactorio, porque, a ver, si el diálogo no hubiera existido y si la oposición no hubiera hecho planteos firmes para adelantar la vigencia del Código del Proceso Penal, el Código no regiría el año que viene. El gobierno se comprometió, como usted sabe bien, a dotar de recursos en la rendición de cuentas al Poder Judicial para implementar el nuevo Código y el año que viene el Código estará rigiendo. El gobierno quería llevarlo al 2019. Bueno, eso es resultado del diálogo y eso es algo positivo. Vamos a cambiar de asunto para los últimos minutos que nos quedan. Usted ha sido muy crítico, sobre todo de los últimos acontecimientos vinculados a la aerolínea ALASU, esta posible asociación con esta empresa estatal boliviana. ¿Qué es lo que le hace más ruido de toda la situación? Bueno, que yo creo que notoriamente estamos frente a un proyecto que no es rentable. Notoriamente ALASU ha dado señas, creo que evidentes, de falta de competitividad. Se nos dijo durante todo el proceso anterior, con posterioridad al quiebre y al cierre de Pluna, de que ALASU era una empresa que, por lo tanto, estaba en condiciones de competir, de ocupar el espacio que dejaba Pluna. Se nos presentó un plan de negocios que se suponía iba a conducir a la sostenibilidad de la empresa y nada de eso aconteció. O el plan de negocios estaba mal, y en todo caso nos mintieron, o está claro que hubo un error de cálculo evidente, porque las cosas se dieron como se dieron. Los hechos creo que son elocuentes. Los 15 millones de dólares que la sociedad uruguaya a través del Fondes puso en ALASU se consumieron. ALASU acaba de cobrar la última cuota y ha utilizado esos dineros simplemente para sostenerse, los ha utilizado para funcionar desde el punto de vista financiero y está necesitando una inyección de capital. Y le ha pedido nuevos recursos al gobierno, que el gobierno ha dicho que no los va a dar y me parece bien. Ahora se ensayó esta salida de una alianza estratégica con la empresa estatal boliviana, que a nosotros nos preocupa mucho, porque la empresa estatal boliviana no tiene buenos antecedentes. Ha estado vinculada a casos de corrupción que conducen a los más altos niveles de dirección del gobierno boliviano, en particular al vicepresidente de la República, el señor García Linera. Y yo quiero saber con quién nos estamos asociando, porque ALASU es una empresa privada, pero es una empresa privada donde los uruguayos hemos puesto 15 millones de dólares a través del Fondes y casi 9 millones de dólares para financiar durante 3 años el seguro de desempleo de los ex trabajadores de Pluna que se incorporaron a ALASU. Entonces, no solo tenemos derecho a saber, sino que tenemos que preocuparnos por la cobrabilidad de los recursos que son cobrables, que son los 15 millones de dólares que el Fondes puso. Y yo quiero responsabilizar al actual gobierno de esta situación. ¿Le está poniendo una especie de lápida al proyecto de ALASU? Es decir, ¿no lo ve viable? ¿O cree que los hechos están demostrando que no es viable? Los hechos demostraron que no es viable y creo que hoy no lo podemos ver como viable. Si mañana se nos presenta una alternativa distinta, la analizaremos. Ahora, ¿cuál es esa alternativa? Es lo que yo estoy preguntando. ¿En qué consiste el acuerdo con los bolivianos? Porque se dice que es un acuerdo de complementación. Muy bien. Ahora, por otro lado, se ha dicho que la estatal boliviana va a invertir en ALASU, en un proyecto de inversión. ¿En qué consiste? Porque las inversiones no son sin contrapartida. ¿Eso qué implica? Que los bolivianos se van a hacer cargo de la empresa, van a asumir el control de la empresa, van a adquirir la mayoría del paquete accionario. Creo que al gobierno le falta en esto transparencia y no alcanza con manejar este tema a beneficio de inventario, diciendo esto viene del gobierno anterior, esto es herencia del gobierno del presidente Mujica y como dice el ministro Rossi, nosotros no vamos a poner más dinero, vamos a dar solo respaldo institucional.
Bueno, pero el ministro Rossi y el actual gobierno también es responsable, porque son los que gobiernan en la actualidad y tienen la responsabilidad de que esos dineros del Fondes que se pusieron en ANLASUR tengan retorno. Y tienen que hacer cosas en esa dirección. No alcanza con tomar prudentes. Ahora, ¿usted cree que esos dineros no van a volver? No, no lo sé, no lo sé. Me preocupa que vuelvan, porque tienen que volver. Porque son dineros que pone toda la sociedad. Y porque, en definitiva, de lo que se trata en este caso es de haber privilegiado un proyecto en detrimento de otros, cuando al mismo tiempo tenemos un problema fiscal como el que el gobierno, sin ninguna duda, reconoce. Tanto es así que proyecta una rendición de cuentas con recorte de gastos para el mes de junio. Pablo Dala, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. A ustedes, con mucho gusto. La pausa y seguimos con más noticias.